Somos la generación que va a terapia, que se cuestiona todo, que entendió que hay que hablar de salud mental y que hacernos cargo de nuestras emociones es clave para estar bien. Somos la generación que dejó de tener miedo a decir, voy al psicólogo, que prioriza su bienestar emocional, que entendió que ir a terapia no te hace débil, no te hace loco, no te hace menos, sino todo lo contrario. Somos la generación que entendió que en la vida nos pasan cosas y que está bien pedir ayuda. Somos la generación que rompe estereotipos y que se preocupa por el otro, que entiende y pone en duda sus estructuras. Somos la generación que trabaja por ser libres, la generación que va a terapia porque entiende que todavía queda mucho por hacer. Esto es Nos Pasan Cosas, un podcast de Tu Terapia, una plataforma de psicólogos con más de 200 profesionales dispuestos a ayudarte. Siento que somos una generación que se cansó, que se hartó de tener que sufrir por mandatos que no termina de entender, como un trabajo tradicional, como Una pareja tradicional. una pareja tradicional, una familia a la que se espera, ¿no? Como todas esas cosas que vienen de arriba y creo que se dio al mismo tiempo de cambios culturales en los que se empezaron a derribar esas barreras. Y bueno, como que fue de la mano con la salud mental y se le empezó a prestar atención a eso también. De repente sentíamos y no queríamos sentirnos más así. Queríamos otro tipo de vida y queríamos disfrutar y le damos otra importancia a pasar bien y no tanto a lo que se espera de nosotros. Y por el otro lado, decías, sentíamos. También eso conlleva cierto dolor, ¿no? Porque ser más sensibles puede involucrar una vida un poco más intensa. ¿Qué decís que sale de eso? Mira, en lo personal creo que hay muchísimas más opciones. O sea, antes eran ciertas carreras universitarias o ciertos roles de género o lo que sea, y no había mucho para elegir. Obviamente eso podía generar sufrimiento, pero ahora hay muchísima libertad de elección y eso genera incertidumbre, ¿no? Estamos más perdidos que nunca, capaz. Sí, total. Pero a mucha honra, porque hacernos cargo también de estar perdidos es parte, ¿no? Es como el primer paso. Decir, bueno, mira, capaz que no sé quién quiero ser, pero decir no sé, decir que no podés con todo, es muy liberador. Menciono esto porque quizás hay muchas personas que están en este encuentro consigo mismas y están ahora con mucho miedo de compartir lo que sienten, que están perdidos, que no saben para dónde empezar. Entonces, ¿qué le podríamos decir a una persona que tal vez esté en este momento de sufrimiento o de dolor personal y no lo puede sacar, no lo puede compartir? Primero que cuando empezás a compartir con miedo, con vergüenza, con todo lo que implica mostrarte o mostrar esas partes capaz que más oscuras o más en sombra de uno, te das cuenta que hay muchas personas pasando por eso o por cosas similares y eso baja mucho la ansiedad y los miedos, ¿no? Es como no estoy solo, no estoy loco. ¿Te pasó? Me pasó varias veces. En lo personal a mí me cuesta bastante mostrar esas partes más vulnerables de mí. Y cuando empecé a contar un poco de que tenía ansiedad, ataques de pánico, a personas que capaz que no eran tan amigos, entonces, viste, esa gente que decís acá me abro y después ni nos vemos. Y del otro lado la respuesta era, me pasa lo mismo, tengo un amigo que le pasa lo mismo. Y fue como, no me estás mirando como si estuviera loca o lo que sea. Y eso fue muy liberador. Y después, de a poquito, pude abrirme con mi círculo más íntimo. Y la respuesta fue creíble, o sea, nadie me miró raro, que ese era mi mayor miedo, ¿no? Como, si me muestro así, me pierdo a mí misma porque pierdo ese papel que vengo haciendo hace tiempo. Me van a rechazar, me van a tratar de loca, me van a querer salvar, que también era otro miedo que tenía, y todo lo contrario, fue de escucha, fue
de compasión, fue de ayuda y todo cambió, ¿no? A mí misma y con mis vínculos. Está muy buena esta historia, Luli. Gracias por compartirla. Que me contaste, hoy me acordé de vos porque en este compartir de lo que nos pasa, de estar ansiosos, de ponernos nerviosos, esto no sé si va a salir, pero hoy empezamos un podcast y yo estaba nervioso y le comenté a mi socio, se lo dije y él me dijo enseguida, yo estoy nervioso por otra cosa, y después le comenté a mi novia y ella también estaba pasando por una situación. Cómo abrirnos genera ya una sanación, no solamente en nosotros mismos, sino en los otros. Entonces, también está bueno pensarse como no solamente estás sanando por ti, sino que estás ayudando a todos los que están alrededor tuyo, de que quieren escuchar a alguien para poder saltar, para poder tirarse al agua también. Che, yo no estoy pasando por un momento lindo tampoco. Y en ese me acerco al otro, ya es como que mitad del problema se fue. Total, y con esto que me traes me acuerdo de después de contar, bueno, mi ansiedad, mis ataques de pánico y todo ese momento, amigas muy cercanas y otros no tanto, como acercándose, me está pasando lo mismo que te pasó a vos, qué hiciste, con quién hablaste, como pidiendo ayuda, y creo que si yo no hubiese contado eso, hay personas específicas que no se lo hubiesen contado a nadie. Entonces, qué importante compartir para empezar a hacer un poquito más de red entre todos y eso, y por lo menos estar más tranquilos. No sé si sanar, porque implica otras cosas obviamente y otros trabajos, pero sí cierta tranquilidad frente al problema. Y romper estructuras, porque todos atravesamos realmente por inseguridades, por momentos difíciles. Y si vamos construyendo una sociedad donde está bien no estar bien realmente, creo que vamos a acelerar mucho más los procesos, vamos a conocernos mucho mejor a nosotros mismos, vamos a dejar de competir, de violentarnos, de realmente tirar una piedra para el otro lado, y nos vamos a hacer mucho más cargo porque es aceptado por los demás. Entonces es mucho más simple, mucho más fácil. La historia que vos contás es muy inspiradora realmente. Qué bueno que hayas tenido esas amigas que te acompañaron, ¿no? En un proceso así. Que no Obvio, sé que capaz no todos los que pasan por algo así tienen un grupo tan contenedor como el que tengo yo, y estoy muy agradecida obviamente. Pero bueno, creo que está bueno igual encontrar a alguien que por lo menos te escuche atento y sin juzgar, y que eso ya es como, sí, eso, muy sanador. Creo que lo que prima, la emoción primaria de no acercarte a alguien y no compartir, o no ir a un proceso de terapia, o no empezar a contarle a tus propios padres, a tu propia familia, lo que te está pasando, es por miedo. Miedo al que dirán, miedo a cómo nos van a ver, miedo a cambiar mi vida, porque una vez que uno confiesa, ahí también es como, ya está, queda algo atrás, que no podemos volver. Entonces tenemos un montón de miedos, pero el otro día leí una frase muy, muy buena sobre el miedo, y es: cuanto más corremos del miedo, más nos persigue y más grande se hace. Pero si nosotros nos corremos hacia el miedo, realmente se achica y pierde mucha fuerza. Entonces me parece que poder enfrentarse a eso, que al final del día es lo más difícil, ya podemos decir que pasaste al otro lado y empezaste tu proceso de sanación. Sí, me hiciste acordar que mi terapeuta una vez, yo hace poco, le dije, tengo miedo de volver a caer a los mismos lugares tan oscuros, ¿no? Como ese infierno, así le digo yo a ese momento. Y él me dijo, la oscuridad no va a volver a encontrarte porque vos la vas a ir a buscar antes. Y a mí eso me quedó muy grabado y fue como, claro, yo cuando ya me empiece a sentir un poco mal con ciertos temas, tengo que ir a buscarlo yo. Exacto. Tengo que ir a enfrentarlo yo y que no me encuentre, porque ese es el error. Cuando te encuentra y te agarra desprevenido y no sabes bien qué hacer. Y que está re bueno ese mensaje, como... Me encanta. No estirar y estirar el tiempo hasta que te encuentres, sino ir vos a ese encuentro. Creo que es muy importante entender que el camino de uno es el propio y no tiene por qué ser igual al del otro, porque a veces nos comparamos y decimos, bueno, mirá todo lo que consiguió esta persona que está enfrente mío, que es un igual, y quizás
eso no es lo importante. Lo importante es entender y aceptar que cada uno está en su proceso. ¿Te gustaría, Luli, contar un poco cómo es un proceso terapéutico para vos? ¿Qué implica un proceso de terapia? Bueno, O de autoconocimiento, no tiene por qué ser de terapia en sí. sí, creo que siempre viene a partir de una crisis. Sucede algo interno o en el afuera que me obliga a hacerme cargo de cierta situación que suele ser desagradable y no me queda otra que cambiar. Entonces, a partir de ahí empezamos un proceso. Después, hablando de procesos terapéuticos específicamente, hay muchas como formas de hacerlo y muchos motivos para ir. Algunos son más cortitos, son más puntuales. Tengo una fobia y necesito solucionarla y bueno, hago ese proceso. Y otros son más largos y hasta pueden durar toda la vida y tienen más que ver con conocerse a uno mismo, ¿no? Me encanta eso. Y a veces el proceso de terapia arranca antes de ir a terapia en realidad, ¿no? Como el proceso de sanación puede comenzar con esto que decías vos, con un dolor. No puede, de hecho siempre lo hace, creo. Lo que era todo simple, quizás alegría y tranquilidad, se desmorona. Y creo que cualquier persona esté en el medio de la crisis o saliendo de la misma, puede ver que, como vos dijiste, la gente siempre es el cambio, que lo que nos pide la vida siempre termina de ser el cambio. No sé si te parece que tiene sentido esto. Sí, total. Siento que el proceso arranca en el momento en que te diste cuenta que como vienen las cosas ya no sirve o duele demasiado y que es momento de, nada, eso, de buscar un cambio, de buscar ayuda, de hablar. Y bueno, que va por ahí, que ya el momento en el que aceptaste que las cosas ya no pueden seguir de esa forma, ahí creo que arranca ese proceso. A mí me ayudó muchísimo un terapeuta que en su momento tuve una crisis vocacional y fui solo 3 veces, pero recuerdo de poder irme de ahí con grandes insights, con grandes reflexiones, para poder justamente tomar la decisión con mayor libertad. Ese fue como el primer acercamiento que tuve a un proceso de terapia. Y el segundo fue ya en Facultad de Psicología, que sentí que tenía que ir porque iba a ser psicólogo, pero en realidad en el fondo yo pensaba que no lo necesitaba, me acuerdo. Una negación tremenda, obviamente, porque a la segunda sesión ya estaba llorando como un bebé recién nacido, pero después me quedé 3 años con ese terapeuta trabajando y después hice otros procesos de terapia, pero creo que justamente los motivos para arrancar pueden ser infinitos. Pueden ser desde miedos que tengamos hasta los propios deseos que uno tiene. Quiero ganar más dinero, quiero tener una vida de éxitos, quiero escribir un libro, quiero tener una pareja que me haga feliz, una familia que me dé tranquilidad, paz. Pueden ser muy internos, puede ser quiero realmente tener pensamientos positivos o desarrollar capacidades y habilidades emocionales para tu día a día. Entonces, por eso recalco lo de cada proceso es único y particular. Y también me gustaría decir que no hay que llegar a ese lugar tan crítico para cuestionarse y para generar el cambio. Que muchas veces es suficiente con me estoy peleando con mi hermano, o tengo un gran conflicto con mi madre, o ya mi trabajo no me da la alegría que antes me daba. Y ese es un motivo más que suficiente para replantearse la vida, para poder acercarse a un proceso terapéutico que no tiene por qué ser ir al psicólogo, puede ser leer un libro de autoayuda, puede ser una conversación con alguien que realmente nos escuche, porque a veces es difícil, ¿no?, compartir, y creo que esto es un poco lo que comenzamos a hablar de la generación, que necesitamos que se comparta cada vez más, que no guardarnos lo que nos pasa, porque realmente termina siendo la mitad o más grande el problema que el problema en sí mismo, el no compartirlo, el no decir que hoy no estamos bien. Y entender que está bien no estar bien, que un día por medio podés tener una ansiedad, podés tener un nervio, algo que te pone mal. Y compartirlo creo que es realmente sanador. Sí, para sentirnos menos solos también, ¿no?
estamos todos en esta, estamos Exacto. todos tratando de estar bien. Más en este mundo de redes sociales, siempre vemos una buena vida afuera. Y entonces cuando tenés ahí con tu grupo de amigos, con tu familia, una conversación más sincera, es como ya se termina ese problema, ¿no? De sentirse tan mal y tan solo y incomprendido. Esto fue Nos pasan cosas, un podcast de Tu Terapia. Si necesitas ayuda terapéutica o querés hablar con alguien, entra a nuestra web